Estamos de vuelta en Perspectivas. Recuerda, participa con nosotros. El WhatsApp, el Twitter, Facebook, todo está abierto para que nos mandes tus mensajes, comentarios, preguntas. Estamos platicando con el doctor Armando Zacarías, con el doctor Andrea Bussoletti sobre la elección y lo que está haciendo en este momento el Observatorio Electoral del CUCH, que tiene distintas líneas de investigación para analizar el proceso electoral de 2018. Armando Zacarías, ¿qué tema va a ser el más importante desde tu punto de vista para los mexicanos, para que decidan su voto? Bueno, uno de los temas esenciales, el que más preocupa a los mexicanos, es el tema de seguridad. Y respecto al tema de seguridad, no hay un planteamiento claro, por lo menos formulado hasta este momento. Vamos a arrancar el periodo de campañas y seguramente veremos, así como mencionaban hace un momento, una diversidad de temas como las encuestas. Sí. Pero realmente tiene que haber un impacto muy decidido, muy fuerte, muy importante para los mexicanos por parte de cualquiera de los candidatos que genere esa satisfacción de esa necesidad constitucional que no ha sido resuelta absolutamente por ningún color político, ¿no? Hasta este momento. El recrudecimiento que ha tenido este tema de la seguridad, digamos, en los últimos 10 o 15 años, ha llegado a proporciones bastante grandes que la gente lo asocia con el otro gran tema de preocupación, los dos temas de preocupación para los mexicanos, que es el de la corrupción. Entonces, se plantea como un binomio la corrupción y la inseguridad, porque no se encuentran hasta este momento fórmulas o esquemas que le permitan al ciudadano proyectar claramente un estado de bienestar dentro de su ámbito familiar, dentro de su ámbito laboral. Y bueno, pues estos son los dos temas que realmente una buena parte de los ciudadanos está esperando escuchar con argumentos que tengan claros visos de ser realizables. Sí, porque aparte te metes a los programas que ya los presentaron, o al menos el esbozo, Anaya, sí, Mid y también Andrés Manuel, y no ves cosas muy diferentes en materia de seguridad. Pero tal vez lo que sí tiene una diferencia, Armando Zacarías, con relación al proceso de 2012 es la corrupción. Porque si bien en 2012 el tema estaba ahí, cuando le preguntaban a los mexicanos, oye, ¿te importa el tema de la corrupción? ¿Crees que somos corruptos? Había una amplia mayoría que lo consideraba. Pero en esta ocasión parece que la corrupción sí va a ser más un tema que define el voto. Porque antes como que no era tanto, como que decías, pues sí, México es corrupto, pero al final las variables para explicar el voto estaban más bien en la economía o en la inseguridad. Ahorita como que parece que la corrupción empieza a definir más, ¿no? Definitivamente tiene que ver con el hecho de el rompimiento de confianza que los ciudadanos tuvieron con respecto del presidente Peña Nieto. El esquema con Peña Nieto comenzó a avanzar muy favorablemente y precisamente el tema de la corrupción estaba anclado en el ejercicio de 12 años de presidencia por parte del Partido de Acción Nacional. Entonces, ese regreso del Partido Revolucionario Institucional encabezado por Peña Nieto tuvo ciertas expectativas para muchos ciudadanos, tratar de recuperar una cierta vía de funcionamiento institucional claro. Sin embargo, después del éxito que tuvo los proyectos del Pacto por México, viene las reformas del Pacto por México, el lanzamiento de las reformas, vienen acontecimientos que rompen la confianza de los ciudadanos, tal como el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, y posteriormente un evento que es un regreso al pasado, que es la famosa Casa Blanca, la Casa de Malinalco, de altos funcionarios del Partido Revolucionario que definitivamente sí hicieron mella en la confianza de los ciudadanos. Pero aparte de eso, no es solamente estos actos, digamos, emblemáticos, sino la manera en la que se fue rompiendo la confianza institucional, que finalmente se trata de recuperar una cierta credibilidad, buscando a gobernadores en fuga, gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, pero el daño está hecho. No hay una forma de poder presentar... Alcanzó a la figura presidencial, ¿no? Alcanzó fundamentalmente a la figura presidencial. IGA, exactamente. OHL, todos esos son directamente de la presidencia. Entonces, la ciudadanía está buscando encontrar signos
claros de una recuperación y de la confianza en las instituciones. Es tratar de recuperar el funcionamiento institucional de una manera totalmente transparente y clara. Andrea Bussoletti, ¿ves eso? ¿Que la corrupción va a ser importante en el debate político? Sí, de hecho ya lo es. O sea, no tenemos que tener la esfera de cristal, ya lo estamos viendo. Es interesante de los dos temas, seguridad y corrupción, entender un punto, porque sí es un punto clave para comprender ese proceso electoral. En términos de seguridad, veremos probablemente ya a partir de el arranque de campañas los diferentes candidatos y partidos hacer su propuesta, a lo mejor detallarla más, explicarla más. Una de esas, ¿no? Sí, digo, aunque los dos temas, es que la propuesta en tema de corrupción es más complejo y algo más difícil de entender. La cárcel a la gente, ya lo estamos escuchando. Eso los seguramente. candidatos prometen ser jueces, ministerios públicos, instructores, todo para meter a la cárcel a los corruptos. El hecho es que combatir un fenómeno como ese de la corrupción requiere de intervenciones complejas. Hablar de cárcel a los corruptos es sencillo de entender, pero el fenómeno de la corrupción nace de un corrupto a un corruptor, entonces no es solo el corrupto, también es intervenir para que no se den las condiciones, para que haya ese intercambio. El punto cuál es, van a ser temas, pero en realidad las propuestas, digo, esa es una opinión personal. Sí. Y probablemente habrá una tarea que tenemos es investigar para ver si los hechos la sustentan o pues también si la confutan. El hecho que tanto corrupción como seguridad van a ser usados más como temas polémicos, más que como problemáticas sociales a resolver. Con propuestas para resolverlas. Ya un poco se está viendo. Sí. Seguridad, los diferentes candidatos a gubernatura, alcaldía, que pues se van echando la culpa los unos a los otros de la inseguridad por decir que aquí vivimos lo que en pasó la estos zona días, metropolitana. Tlaquepaque, todo eso, sí. Y también la corrupción, más que ser un asunto sobre las propuestas de corrupción, es una competencia a verse y a presentarse y a demostrar de ser menos corrupto que otro o no corrupto frente a los otros. A ver quién ensucia más al otro, ¿no? Sí. Y así tener más consenso popular. Sí, porque sí, ya aparecen algunas propuestas en sus programas. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya es el Sistema Nacional Anticorrupción, profundizarlo, se compromete con una fiscalía autónoma, una fiscalía nacional. En el caso de Andrés Manuel me parece que es un planteamiento más voluntarista, o sea, de cuando empecemos a regenerar la vida democrática a través de una presidencia honesta y una presidencia que al final pues sacuda a todas las instituciones y que permita tener mayores niveles de combate a la corrupción y a la impunidad. Y en el caso del PRI veo también algo más vinculado a medidas relacionadas con el sistema institucional, es decir, hay poca creatividad tal vez en este tema. Y el problema con esas tres propuestas es justamente que la evidencia que mediáticamente ha tenido todo el mundo es que hay puntos cuestionables en el procedimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, no ha llegado con la contundencia de presentar los documentos y que diga, y no los tiene que presentar mediáticamente, sino colocar la información documental que libere el obstáculo en el que está en este momento lo de sus negocios, exactamente, esa parte. En el caso de Morena, no es propiamente López Obrador, pero sus operadores, los que han estado en ese cuestionamiento, recordemos a mitad del año pasado, tomaron ahí las figuras que parecía un regreso al pasado de Bejarano, con Eva Cadena, Bejarano entró a la cárcel, él estuvo en la cárcel. Que ya pasó y pues tiene derecho a participar en política por más desagradable que parezca. Él estuvo en la cárcel, sin embargo, bueno, lo cuestionable ahí es procedimientos no declarados y que cuestionan de alguna forma la legitimidad de algunas declaraciones. Y en el caso de José Antonio Meade, bueno, pues tiene que luchar contra toda la estructura del sistema, ¿no? Entonces, allí tiene que haber una creatividad y una firmeza y una claridad en la exposición de estos temas, como el de corrupción, que más que entrar en la polémica, desafortunadamente todos están metidos en esa línea, más que presentar en el campo de la polémica, habría que presentarse en el campo de la colocación de las políticas institucionales. Y aquí entra todo el debate, doctor Zacarías, de las fake news, las noticias falsas, las construcciones que hay en las redes sociales. No sé si has visto mucho este fenómeno que fue muy importante
importante en otras elecciones como la de Estados Unidos. Bueno, sí, a diferencia de otros momentos, ahora la intervención ciudadana tiene otro tipo de participación porque la tecnología permite una expresión mucho más extensa de amplios sectores de la población. Entonces, sí, ahora hay una intervención mucho más nutrida, pero no sé qué tan consistente vaya a ser en términos de consolidar perspectivas que vayan orientando el voto. Porque finalmente nosotros vamos encontrando que todas esas expresiones, por ejemplo, en las redes sociales, los elementos que mejor orientan a la gente que está consumiendo redes sociales, contenidos de redes sociales, son muchas veces, curiosamente, las editoriales de los periódicos. Cuando ya se va colocando, sí, pero las editoriales de los periódicos están son las que atraviesan directamente, claro, más que las de 8, las portadas. Y constituyen orientadores muy claros para muchos sectores, sobre todo de las clases medias, que en este momento están teniendo un cierto interés y una cierta participación, porque lo que está en juego es un proyecto de 6 o de 12 años, ¿no? De presidencia de la República, de forma que hay muchas expectativas que la gente está tratando de cuidar. Entonces, ciertamente hay mucha información que circula por las redes sociales, sin embargo, estructuras orientadoras o clarificadoras del proceso en este mundo complejo de la información siguen siendo más o menos las mismas estructuras, digamos, de los medios tradicionales. Sí, que apareció, por cierto, esta semana verificado 2018.mx, que es una página donde varios medios de comunicación participan y donde tú puedes ir revisando si alguna información que te encontraste en redes sociales pues realmente tiene sustento, o es como el caso de Trump, que se la pasó compartiendo una noticia que supuestamente el Papa Francisco lo felicitaba por su planteamiento político y pues era una noticia falsa, ¿no? Esos temas antes no tenían tanta importancia, Andrea. Sí, pues para definir el voto de la gente, ¿no? Cuidado, más que no lo tenían, se expresaban por otros canales y medios. Porque la validez de la información transmitida por los medios de comunicación, pues la cuestión también, pensemos a las campañas de guerra sucia de las últimas 2 elecciones presidenciales, pues ahí también hubo, no se llamaba fake news, pero la cuestión... Pero en spots de televisión... El punto es, quizá no ahora llevaban las redes ese nombre. Tienen un papel más protagónico. Quizá no llevaban ese nombre, pero la cuestión de que el ciudadano pudiera contar con información confiable, clara, que no fuera distorsionada para intereses de parte, ya existía antes. Ahora con las redes sociales hay 2 elementos más. Primero, la información se multiplica, porque generar información, postear en Facebook, postear en Twitter es mucho más, cuesta mucho menos. Ahora, si se trata de un spot, de todas maneras cuesta hacerlo, cuesta grabarlo, cuesta pautarlo, no es que es más difícil, ¿no? Pero los costos son mucho más reducidos que los que había antes. Entonces eso hace que sea más, cueste menos producir una noticia. Sí, pues un meme con un poquito de creatividad y todo, pues pero al final de cuentas el meme es ironía, es sátira, no, pero a quien lo haga, pero no se presenta como noticia. Oye, el debate entre Tatiana Cloutier y Fox fue nota de 8 en todos lados. Y fue en redes sociales, sí, definitivamente. ¿no? Pero y lo fue que con voy creatividad. El meme nace meme, entonces tampoco nace con la presunción de decir una noticia. Las fake news es cuando hay noticias que se difunden como verdad, pero no están sustentadas. Más bien que se cuidan los cartonistas, ¿no? Porque les quitan la chamba en una de esas, trabajo, ¿no? Sí. Y permítame, el otro punto es más fácil producir fake news, es decir, enturbecer el proceso electoral, pero también las redes sociales son un medio de comunicación bidireccional y seguido se dice también que cuando la noticia se ve muy falsa, muy artificial, que no tiene ningún tipo de sustento, son los mismos usuarios. Sí, los que empiezan a señalar. A señalar, a intervenir, a lamentar. El problema es que a veces pues, es fácil de detectar el hecho que la noticia no corresponda a verdad. En otros casos, pues es más difícil tener digamos, no caer en la tentación de creer a ciegas a lo que vemos publicado en redes. Deberíamos cuestionar todo lo que vemos diario, es una inundación de información. Y ahí pues buscar medios que sean confiables para uno, ¿no? Y hay un cuestionamiento social también. Hace 15 días tuvimos una
información que circuló en muchos lados, que era que iba a haber un terremoto de proporciones verdaderamente enormes. Y la gente, el punto de referencia al que se dirigió para poder constatar la realidad o no de esa información fueron los medios tradicionales, los medios electrónicos tradicionales, etcétera, ofrecen una cierta certidumbre. Cierto que hubo mucha gente preocupada, creyendo que iba a haber un terremoto, sin embargo, hay una forma de tamizar un poco todo ese exceso de información. De manera que evidentemente que hay un exceso de información en este momento, pero hay vías que la gente puede utilizar para certificar. Y para eso está el periodismo. Gracias, Armando. Muchísimas gracias. Andrea, gracias. Enrique. Nos vamos hasta el próximo lunes, 9 de la noche, en Perspectivas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Estamos en noche de viernes acompañándote, esperando que tengas un muy buen fin de semana acompañado de tus seres queridos y terminando una semana más rumbo a lo que será la gran cita del 1 de julio. En este país hay elecciones el próximo domingo 1 de julio, en donde se juegan muchísimas cosas que hemos estado comentando en Perspectivas durante este tiempo. La presidencia de la República, las dos cámaras, es decir, el Senado, los 128 integrantes del Senado de la República, los 500 diputados que existen en este país, 300 elegidos en los distritos y 200 plurinominales, es decir, 200 a través de las listas de representación proporcional. Y para los jaliscienses, para nosotros, también se eligen otros cargos muy importantes de representación. Por ejemplo, vamos a elegir un gobernador, quién será el sucesor del actual mandamás, del actual mandatario estatal, de Aristóteles Sandoval. Elegiremos también cada uno en su municipio quién es su presidente municipal, es decir, quién despache, quién se atiende o quién atiende los servicios municipales, la basura, todo lo que tiene que ver con los servicios cotidianos a la ciudadanía. Y también elegiremos a los 38, hay que recordar que en la última reforma se quitó un diputado plurinominal, es decir, ya el Congreso del Estado quedará con una integración total de 38 diputados, por lo tanto, se renuevan todos los cargos, miles de regidores, todos los partidos políticos buscarán tener la mayor tajada de puestos de representación y por lo tanto de acceso a cargos y por lo tanto de acceso a dinero público a partir de este 1 de julio de 2018. Y es una elección muy interesante porque se disputa en un contexto que es distinto, que es marcadamente distinto a lo que hemos tenido en México en los últimos años. Hay que recordar, si hacemos una, pues digamos como una valoración, una introspección a lo que ha sido la transición a la democracia en nuestro país, que la mayoría de los politólogos, de los analistas la sitúan en 1997, es decir, la primera vez que en este país el partido del presidente, en ese momento Ernesto Zedillo, perdió la mayoría parlamentaria, es decir, perdió la mayoría en las cámaras, en una de las cámaras, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, perdió la mayoría el presidente de la República, el PRI, en ese momento, frente a una pujanza muy importante del PAN y de la izquierda a nivel nacional. Desde ahí habíamos tenido un sistema de partidos de tres principales focos o polos de atracción de electores y de intención política. Por un lado estaba el PRI, que siempre fue un partido nacional, arraigado en muchísimas entidades federativas, incluso en algunas ni siquiera ha habido alternancia y por lo tanto no ha perdido
el PRI. Ahí está el caso de Coahuila, de Hidalgo, que son estados en donde el PRI no ha perdido nunca una elección. También la izquierda, que sobre todo se constituyó en torno al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y un partido de derecha conservador que siempre fue el Partido Acción Nacional. Ese fue el sistema de partidos que permitió a nuestro país la transición a la democracia. El PAN logró conquistar en el 2000 la elección presidencial con Vicente Fox, que ahorita paradójicamente apoya al PRI. La izquierda, encabezada por el PRD, logró hacerse de la capital de la República y empezó a tener bastión electoral con mucha fuerza de la Ciudad de México para el sur, y el PRI siguió con muchísima fuerza, a pesar de haber perdido la presidencia en 2000 y 2006, con muchísima fuerza en una cantidad importante de entidades federativas. Incluso el nivel mínimo de entidades que ha gobernado el PRI en su historia lo tiene precisamente en este momento con 15 estados de los 32 que existen en el país. Por lo tanto, estamos hablando de que el sistema de partidos que tripuló la transición a la democracia en este país, pues sobre todo tuvo que ver con este modelo de tripartidocracia, es decir, 3 partidos políticos que se dividían el poder, la representación y la alternancia política en México. Sin embargo, esta elección de 2018 marca 21 años después de que estos estudios empezaron a analizar lo que significaba el sistema de partidos para la transición, pues empezamos a ver que es un sistema de partidos débil, que tiene pocos resortes pensando en el futuro. Primero vemos a un PRI debilitado. El promedio de las encuestas dicen que estará en torno a los 20-25% de intención de voto en este momento. Después vemos otro polo, un frente, así se ha llamado por México al Frente, en donde el candidato es Ricardo Anaya, con una coalición que hasta hace unos 3-4 años hubiera sido impensable, la coalición PAN-PRD, es decir, el partido más representativo de la derecha y el partido más representativo de la izquierda, impulsando la candidatura de Ricardo Anaya. Y un tercero, que yo lo podría llamar como el heredero del nacionalismo revolucionario o de esa propuesta política que fue tan importante en nuestro país durante décadas, que está integrado por Morena, el partido que se creó a imagen y semejanza de Andrés Manuel López Obrador, el partido Encuentro Social, un partido de ultraderecha, un partido muy conservador, incluso más conservador que el Partido Acción Nacional, y el Partido del Trabajo. Es decir, este tripartidismo que tuvimos durante mucho tiempo empieza a mutar en este momento a un sistema de frentes. Me parece que estamos en un momento en donde esa tripartidocracia se empieza a debilitar, eso lo dicen prácticamente todas las encuestas, y entramos a un contexto en donde se están formando sobre todo frentes electorales, en donde, como hemos visto, la ideología no es tan importante como lo fue durante muchos años en nuestro país. Esto nos va a llevar a un escenario de amplísima fragmentación, porque a diferencia de lo que veíamos en elecciones anteriores, 2000, 2006, pues se alcanzaban porcentajes que eran importantes, millones de votos. Sin embargo, de acuerdo a las encuestas que estamos viendo en estos momentos, difícilmente el ganador de la elección presidencial logrará superar la barrera de los 37-38%. Es decir, puede ser que nos enfrentemos a un Congreso muy fragmentado, en donde haya representación de muchísimas fuerzas políticas, porque por un lado está la apuesta entre cada uno de los frentes, estos 3, PRI con sus aliados Partido Verde y PAN y PRD y Movimiento Ciudadano, y los otros 3 partidos que son Encuentro Social, Morena y el Partido del Trabajo. Es decir, una cosa es cómo se divide el voto entre estos 3 frentes, pero otra es los acuerdos que están al interior de cada uno de estos partidos políticos, es decir, cómo entre ellos se van a terminar dividiendo los votos que recibe cada una de las coaliciones. Es decir, hablamos de que el próximo Congreso tendrá al menos una representación de 9 partidos políticos. Digo al menos porque también hay candidatos independientes, también hay partidos locales, y por lo tanto vamos a ver un Congreso en donde difícilmente quien gane, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, quien sea de los 3, no va a poder articular una mayoría legislativa con mucha facilidad. Y también vemos en estas coaliciones un fenómeno que está sucediendo en muchas partes del mundo. Lo vimos en la elección de Italia de hace algunos días. Lo vimos también, o lo estamos viendo, en lo que significaron las primarias y las elecciones legislativas en Colombia el domingo pasado. Vemos que ha habido una disolución, o que empieza a haber una desintegración de las ideas
de las ideas que teníamos con notoriedad de lo que era la izquierda y lo que era la derecha. ¿Por qué? Porque vemos que el PAN se sienta con el PRD, que llegan a un acuerdo, incluso con Movimiento Ciudadano, que fue Convergencia anteriormente y apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y también vemos como Morena, que presumiblemente es el partido más importante de la izquierda en este momento en el país, pues también se sienta a negociar con un partido que tiene raíces evangelistas, como lo fue, desde su fundación lo ha sido Encuentro Social, sobre todo en Baja California, y que se ha acercado mucho al pensamiento católico y al pensamiento conservador en otras partes del país, como por ejemplo en Jalisco. Entonces estamos frente a un contexto muy claro en donde las diferencias entre izquierda y derecha comienzan a tener menos peso y comienzan a tener menos relevancia de lo que antes veíamos en nuestro país. También la importancia que están tomando las redes sociales y este fenómeno que seguramente usted lo ha escuchado y que tuvo mucho que ver para explicar el resultado de Donald Trump en los Estados Unidos y otros resultados políticos electorales, el Brexit, por ejemplo, que han tomado lugar en distintas partes del mundo, que son los famosos fake news, es decir, noticias falsas, si lo podemos decir en español, o noticias que buscan engañar a la ciudadanía premeditadamente, que a través pues, de una edición o de una cabeza de una noticia, descontextualizarla, pues lo que buscan es generar una percepción errada de lo que significa la verdad y lo que significa la realidad. Hay que recordar que en la elección de Estados Unidos, la noticia más recordada por el elector, sobre todo republicano, el que apoyó a Donald Trump, era una supuesta felicitación del Papa Francisco a el candidato en ese momento, Donald Trump, donde le decía que el programa de Donald Trump era el más acorde a los valores católicos y cristianos y que por lo tanto incentivaba y le pedía a los electores americanos que valoraran el aporte que estaba haciendo Donald Trump a tener un programa con raíces humanistas. Es decir, una noticia falsa. El Papa Francisco nunca dijo eso en ningún momento de la elección y sin embargo fue la noticia más leída en redes sociales como Facebook. Entonces, las redes sociales, los fake news empiezan a ser interesantísimos como fenómeno sociopolítico, pero también un reto para los medios de comunicación que tenemos que estar dándole a usted también la réplica, la contraparte, para que usted sepa en realidad qué información es verídica o qué información sí se corresponde con la realidad y cuál información, por el contrario, lo que busca es engañar y lo que busca es confundir al elector. Las principales agendas, está clarísimo, de cara a las elecciones van a ser la corrupción. La corrupción se ha puesto en casi todos los estudios como uno de los temas que más preocupan a los mexicanos. Y usted me dirá, pues eso es de siempre. Siempre hemos pensado que en México hay mucha corrupción, que es un país con instituciones muy débiles y que por lo tanto tiene una proclividad hacia los actos de corrupción de sus gobernantes y de su sociedad, y que también tenemos altísimos niveles de impunidad. Sin embargo, lo que cambia con relación a procesos electorales pasados es que si bien antes el mexicano decíamos que la corrupción era un tema importante en sus vidas, eso no necesariamente movía las preferencias electorales ni movía tampoco la intención del voto. Algo que sí estamos viendo en este momento, es decir, cuando los estudios demoscópicos, las encuestas le preguntan al ciudadano cuáles son los temas que determinarán tu apuesta electoral en próximos momentos, lo primero que se dice es inseguridad. Ese es el primero de los temas en este momento en el país, pero después ya aparece como segundo lugar el caso de la corrupción. En tercer lugar, por supuesto, el siempre presente economía, desempleo, todos los temas que tienen que ver con el bienestar de las familias. Y una pregunta que seguramente usted le viene a la cabeza, tiene en el aire, que es ¿qué tanto va a poder, a diferencia de 2006 y 2012, el miedo de algunos segmentos de la población a Andrés Manuel López Obrador? Lo que hemos visto en los estudios de opinión, en los ejercicios que se hacen para medir precisamente este fenómeno, es que no existe el miedo, no existe el temor que antes existía a una posible presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Se ha ido diluyendo por muchísimos factores, por factores que tienen que ver con la inseguridad que hemos vivido en el país, con el fracaso que ha significado el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se puede ir de la presidencia dejando pues unos niveles de impopularidad altísimos, nunca antes vistos en la historia del país. Entonces, por todos estos fenómenos que ahorita esbozamos, por todos estos factores, será una elección totalmente distinta, una elección muy diferente a las que hemos tenido en este país en los últimos
últimos 21 años, al menos desde 1997, y por lo tanto nos gustaría que participes con nosotros, que comentes. Esta noche platicaremos precisamente sobre los fenómenos más importantes que tenemos que tomar en cuenta de cara a las elecciones. Ahí están las formas de comunicación, el WhatsApp, perspectivas también en Twitter para que nos mandes un mensaje. A la vuelta están con nosotros Armando Zacarías, el jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, y el académico Andrea Bussoletti. Ellos forman parte del Observatorio Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y queremos platicar con ellos pues, cómo ven el proceso electoral, en qué cosas hay que fijarnos, cómo construir un voto informado y también cómo, digamos, darle cierto sentido a todos estos fenómenos y factores que analizamos en esta introducción a la plática que tendremos a la vuelta con Armando y con Andrea. Andrea Bussoletti es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara y es profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en ambas desde el 2016. Tiene un doctorado en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia. Bussoletti es miembro inscrito de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. También fue secretario administrativo de la Sociedad Italiana de Estudios Electorales. Por su parte, Armando Zacarías Castillo es jefe de Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad de París 8 en Francia, se ha desempeñado en el Departamento de Estudios de Comunicación Social y como rector del Centro Universitario de los Lagos en Lagos de Moreno, Jalisco. Ambos investigadores son miembros del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara. Andrea Bussoletti, buenas noches. Gracias por estar aquí. Enrique. Gracias a ti por acompañarnos. Armando Zacarías, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, los dos son doctores, para dejarlo en claro, porque después me dicen que no lo digo con el cargo que tienen. Jefe del Departamento de Estudios Políticos y académico de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, ¿no, Andrea? Así es. Ahí está. Observatorio Electoral, Armando, platícanos. Es algo que ustedes lanzaron hace algunas semanas. Están en este momento ya observando el proceso. Bueno, ciertamente es un proyecto que surgió del interés de varios investigadores del Departamento de Estudios Políticos en establecer una radiografía de diferentes aspectos de los procesos electorales. Y el arranque de actividades fue en el mes de septiembre del año pasado, y se comenzaron a generar líneas de observación sobre diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, en el caso de la línea que yo estoy trabajando, estamos analizando la parte que tiene que ver con el discurso político. Y en el discurso político estamos concentrados específicamente en las columnas políticas de diarios locales y de diarios nacionales. ¿Qué es lo que se está diciendo? Porque resulta que bajo la perspectiva de lo que se ha estado observando, nos hemos llevado una serie de sorpresas interesantes, como es el hecho de que en el caso de la prensa escrita, que es uno de los materia prima fundamental, sí, para muchos tomadores de decisiones, no solamente analistas, sino tomadores de decisiones. La prensa escrita constituye uno de las vías más sencillas de tener una perspectiva del discurso político. Hemos encontrado, por ejemplo, que en el caso de la prensa nacional, la cobertura en primeras planas de información sobre el proceso electoral gira alrededor de entre el 14 y el 18% del total del contenido. Es decir, que el total del contenido es informativo en los periódicos. Uno pensaría que no. 14 o 18% son portadas relacionadas con el proceso electoral. No, en una portada del total de la información que está contenida en la portada, que además es la vía por la que mucha gente llega a tener ciertos elementos de información. Sí. No profundizan mucho el grueso de la gente. Entonces,
El 14% corresponde a información electoral. Una de cada 7, más o menos. Más o menos. Y el resto de todas las notas son temas informativos. Lo que nos lleva a que el tema de mayor profundidad de análisis sobre los procesos electorales está contenido en las columnas de opinión, que vienen a ser un elemento muy importante. Entonces, este observatorio delinea una vía de análisis en este territorio de las columnas políticas. Hay otra línea que está desarrollándose, que es la observación de liderazgos y partidos políticos. Esta línea de liderazgos no solamente analiza el tema del partido político, sino profundiza sobre la biografía de los líderes políticos, los líderes de opinión, y se está haciendo un análisis interesante que a veces coloca información sobre actores que a veces hemos olvidado, datos que hemos olvidado, y la biografía nos coloca al actor no con los elementos inmediatos, sino la biografía general que tienen los actores políticos. Andrea Bussoletti, ¿qué más están haciendo en el observatorio, aparte de tomarle este pulso a lo que está publicando la prensa escrita? Y si están concentrados nada más en la elección presidencial o también, por ejemplo, en la elección locales, de gobernador, legislativa. El observatorio se compone de diferentes líneas. La que el doctor Armando presentó es la línea de prensa y líderes de opinión. En total son 6 líneas de investigación. La que yo coordino es la que se dedica al estudio de los partidos políticos. Hay una línea específicamente dedicada a las élites y liderazgos que es coordinada por la doctora Mónica Montaño, que además es coordinadora del Interobservatorio como tal. Hay una línea de institutos y legislación electoral que es coordinada por el maestro Antonio Elvida de la Torre. Una línea de participación ciudadana que es coordinada por las maestras Melissa Amezcua y Laura Aritmética Jaime. Y una línea de igualdad sustantiva y no discriminación sobre temas de género, de indígenas, que es coordinada por la doctora Sayani Mosca. Así que hay un mapa bastante complejo, porque efectivamente la observación y el estudio del proceso electoral implica una serie muy amplia de temáticas. Y pues la segunda pregunta que tú me hacías sobre qué estamos observando, el enfoque principalmente es sobre la elección en Jalisco. Sin embargo, y eso lo hemos podido constatar de la observación en los meses anteriores, al ser una elección concurrente con la federal, pues no podemos omitir como hasta hallazgo de investigación el hecho de la observación, el hecho que la elección federal está teniendo un peso y muy marcado en la elección estatal. Es decir, no es posible separar. ¿No? Sí. Bueno, espejo quizá no, porque la situación de Jalisco tiene una configuración actual de la oferta política distinta a la oferta política nacional. Te hago 2 ejemplos. Por Movimiento Ciudadano. No, bueno, pensando a la elección para la gubernatura, exacto, hay varios factores. El primero es lo que tú mencionabas, es decir, Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional a nivel de la contienda para la gubernatura no presentan un candidato común, allá donde presentan un candidato común junto con el PRD para la presidencia de la República. El segundo factor que tú decías, los independientes aquí también juegan un rol, no participan en la contienda para la gubernatura, pero en las elecciones para el Senado, que es una elección federal, pero se define en base estatal, y también para diputados federales y locales. Los independientes tienen un peso distinto de lo que sucede en lo federal. Y último también, que no es un dato menor, el Partido Revolucionario Institucional, que a nivel nacional presenta un candidato común con el Verde y con Nueva Alianza. Aquí no. A nivel estatal, Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde presentan 2 candidatos distintos. Sí, aquí la gobernatura está hiperfragmentada. Así es. O sea, mucho más, porque si a nivel nacional, Armando, vemos que hay 3 grandes frentes, que cada uno aglutina 3 partidos políticos. Aquí, pues prácticamente coaliciones para gobernador no hay. Efectivamente, circunstancia que además va a significar para el elector un verdadero galimatías ya una vez que estén establecidas las boletas, porque las coaliciones definitivamente no son claras, ni siquiera las nacionales para nadie. Quizás haya alguna línea que alguna persona identifique, pero
efectivamente es la primera elección federal en la que están compitiendo 9 partidos al mismo tiempo a través de 3 coaliciones. Entonces, esa coparticipación de partidos que habían sido poderosamente minoritarios, ahora hay que sumar un elemento distinto, como es el hecho de la participación de los 3 candidatos independientes. Esa circunstancia va a plantear un escenario sumamente complejo de descifrar para muchos electores cuando, por ejemplo, a la hora que en abril se lance el primer debate, van a ser 6 candidatos. En elecciones pasadas se formulaba la estructura de los partidos mayoritarios y luego los partidos de menor peso. Ahora van a estar 6 candidatos debatiendo, en la que 3 candidatos son independientes, 3 forman parte de coaliciones de 3 partidos cada uno, de forma que la estructura va a quedar muy compleja para descifrar para el ciudadano que no tiene todo el seguimiento de todo el proceso electoral. Eso en lo federal. Y en lo local no hay coaliciones para la gubernatura. Pero en municipios sí. Para municipios sí, exactamente. Municipios hay, por ejemplo, para municipios y para algunas diputaciones están definidas estas estructuras de coaliciones. De forma que va a ser un proceso electoral que sí va a requerir un verdadero trabajo de formación y de educación para el elector, para que pueda saber qué es lo que va a hacer ya delante de la boleta y tomar esa decisión. Vamos al corte, seguimos platicando con Armando y con Andrea sobre el proceso electoral. El Comité de la ONU para Derechos Económicos, Sociales y Culturales recientemente hizo severos cuestionamientos al gobierno de México sobre su combate a la corrupción. Durante la sesión de evaluación al informe que rinde el gobierno ante el organismo, la delegación mexicana, liderada por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, dio explicaciones poco claras sobre el avance contra la lucha a este problema. El director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Erasmo Lara, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una estructura institucional muy amplia y compleja. El experto del Comité de la ONU insistió en el tema y volvió a interrogar, a lo que el subsecretario, sin dar nombres en particular, mencionó que se trataba de los casos muy conocidos de exgobernadores y se comprometió a entregar una lista con precisiones más adelante. La delegación mexicana también deberá responder a la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema, derecho a la alimentación, malnutrición, acceso al agua potable y servicios de saneamiento, deudas fiscales, discrepancias salariales, niños en situación de calle, aborto y desplazados internos, entre otros temas. Noche de viernes, platicando con el doctor Armando Zacarías, con el doctor Andrea Bussoletti. Ellos forman parte del Observatorio Electoral del CUCH. Andrea, y existe un debate que me gustaría conocer tu opinión, aparte de que tú encabezas el eje de partidos políticos dentro del observatorio. Hay una idea de que el sistema de partidos en México se está transformando rápidamente, que pasamos de un sistema, no sé, si llamarlo tripartidocrático, de 3 partidos fuertes nacionales, a un sistema más bien de frente, que existe con algunos candidatos independientes. ¿Tú ves esto, que el sistema de partidos se está transformando en México? Sí, se está transformando. Eso es una evolución que podemos constatar. Y se está transformando por una serie de presiones que vienen desde el exterior. Es decir, por un lado hay una percepción negativa. Las encuestas, los estudios de opinión, lo que tendencialmente revelan es que los partidos políticos figuran en la percepción como entre los institutos peor evaluados. Ya el peor, ¿no? Según yo ya no. Pues, ya peor que los policías, según se yo. la compite. Y ahí estaba la competencia y creo que ya los policías están mejor evaluados que los partidos. O menos peor. De toda manera es algo no saludable. No, definitivamente. Eso definitivamente, sí. Y frente a eso se ven 2 procesos que de manera distinta intentan actuar en ese contexto. Es decir, por un lado, la búsqueda de la vía independiente. Tanto actores que candidatos, figuras públicas que estuvieron en partidos políticos, que tienen una trayectoria política desde hace antes, pues conscientes de que asociar su propio nombre al nombre de un partido en procesos electorales en los últimos, no solo el 2018, también 2016 y 2017, partiendo del antecedente de lo que fue la elección en Nuevo León de 2015,
pues buscan presentarse como candidatos independientes para pues contrarrestar lo negativo que implicaría para sus candidaturas el hecho de ir como candidatos de partido. A veces hay independientes que vienen de 30 o más años en un partido político. Conocemos uno que gobernó Nuevo León, ¿no? Por ejemplo. Los tres. Bueno, pero el caso del Bronco, El caso del Bronco, creo sí, que es la más larga de todas, ¿no? Sí. La Margarita, tal vez. ¿sí? Bueno, están sí, porque el Jaguar creo que tiene menos sí, menos ya es también tiene más menos joven, efectivamente. Eso es un camino, ahí lo vemos en lo federal, pero lo vemos también a nivel estatal y las alcaldías. Es un crecimiento de esa figura que luego, pues, en realidad entre los aspirantes, los que se presentan para las firmas y los que logran obtener el reconocimiento de los institutos electorales, sí se reducen, pero es un camino, es decir, dado que los partidos no son bien evaluados, yo como integrante de la clase política en búsqueda de un cargo público, elijo un camino que me permite evitar con ese tipo de problema. A su vez, los partidos políticos, pues lo que hacen y lo que han hecho, las tres famosas grandes coaliciones a nivel nacional, que se refleja en los estados, conscientes de que pues, su voto se está erosionando, conscientes que sí a lo largo de los últimos procesos electorales pues, ese descontento ha ido creciendo, para contrarrestar, para contener ese efecto de pérdida de consensos, porque de todas maneras el sistema electoral sigue siendo un sistema de mayoría relativa para sobre todo. Los cargos de gobierno y de mayoría relativa para la mayoría de las diputaciones, en general los estados. Sí. Entonces, frente a esa situación, pues tener aunque solo un voto más de quien llegue en el segundo lugar es suficiente para ganar la diputación, la alcaldía, la gubernatura, el cargo que se está compitiendo. Y sumarse, juntar partidos puede ser y es el camino que los partidos han elegido, una manera de contrarrestar la pérdida de consensos para poder llegar a ese objetivo, a esa meta, que es lo de ejercer Antes de pasar el uso de la voz, Armando Zacarías, ¿ves algo como lo que pasó en Italia? Más o menos. Ay, lo que pasó en Italia es me refiero a la desintegración del sistema clásico de partidos. Pues es que ahí... ¿O sea, vamos para allá? Pues es que la crisis de los partidos tradicionales es algo que se ve en todo el mundo. También se vio en Francia en la elección presidencial del año pasado. Los partidos tradicionales cada vez sufren más a la hora de interceptar el consenso de los electores, que se dirige hacia fuerzas antisistemas o a candidatos antisistemas. Armando, ¿tú ves también esto, un cambio en el sistema de partidos en México? Hay en este momento definitivamente una circunstancia que modifica el esquema tradicional en el que los partidos han operado. Sin embargo, si regresamos al tema de Francia, nos damos cuenta que hay una enorme crisis de los partidos que tradicionalmente habían representado en los procesos electorales a los franceses, y lo que sucede no es que Emmanuel Macron, el actual presidente, quien ganó el proceso electoral, haya ganado por la vía independiente. Generó un partido justamente para contender contra las otras estructuras de partido. Que aquí no se puede. Porque tiene el proceso para hacer un partido es larguísimo, muy difícil, tortuoso. Es muy complejo. Allá nada más, pues te registras y vámonos. Y el gran tema aquí es qué va a pasar el día después. Es decir, el objetivo es obtener el triunfo electoral, obtener un cierto número de alcaldías, de diputaciones, etcétera. Pero ¿qué va a pasar después con proyectos tan disímbolos como Acción Nacional y el PRD, por ejemplo? Que hace 10 años hubiéramos dicho, estás loco. No hace 10 años, hace 4 años. Hace 4 años alianzas. Ya había alianzas. Sin embargo, los grandes temas de discusión que tienen que ver, por ejemplo, con el matrimonio entre personas del mismo... ahí siguen estando divididos. Siguen estando divididos. Esos temas que los han confrontado en el Congreso de la Unión. Entonces, son temas muy importantes que ¿qué va a pasar el día después? O sea, ganando la coalición, ¿qué va a suceder cuando los diputados que logren tener ciertas posiciones que representan a una coalición, pero no representan forzosamente las líneas ideológicas? Pero sí parece que se están redefiniendo, no sé si algunos polos ideológicos, porque, por ejemplo, Morena, Encuentro Social y el PT, parece que lo que quieren rescatar es la idea nacionalista revolucionaria, sobre todo. Y se ven sus posturas, en sus propuestas.
PAN y PRD parecen apostar por un polo más liberal, más de ese tipo. Sí. Y el PRI parece que quiere, en torno a él y el Verde, como que reestructurar a la derecha mexicana. Es decir, sí parece como que se está presagiando, prefigurando un sistema así, ¿no? De tres polos, donde cambian los roles que antes teníamos. Un sistema de 3 polos en el que se están integrando, dentro de las 3 líneas más importantes que en los últimos 30 años han tenido lugar en la representación política, se están integrando los partidos considerados los partidos chicos. Pero el fenómeno aquí interesante es los candidatos sin partido, sí, que son los candidatos independientes, en realidad son candidatos sin partido. Y curiosamente, antes de la negativa constitucional a aceptar las candidaturas independientes, el esquema que en 1917 prevalecía, era y se llamaba candidaturas sin partido. Sin partido. ¿Sí? Tampoco estaban consolidadas las estructuras de partido en ese momento, pero se daba la posibilidad de tener una candidatura sin partido. ¿Qué va a suceder con estos candidatos sin partido? Sobre todo en este escenario en el que estamos viendo las estadísticas que vemos todos los días, que el 39, 38, 32, del 32 al 40% le dan de intención de voto a López Obrador, del veintitantos le dan al 26 a Anaya, del 26 a Anaya, 22, 21 y hasta 18 le ponen al PRI. Pero entonces, si vemos esa segmentación, sabemos entonces que el triunfo va a ser del 40% o del 38% o del 36%, es decir, a tercios, ¿no? Entonces, esos tercios son los que van a ganar. ¿Y qué va a suceder con los otros 2 tercios con los que se tiene que gobernar? Incluyendo ahí un porcentaje importante de intención de voto entre los 3 independientes, que va como entre el 12 al 18% en su conjunto. O sea, es más fragmentado que 2012 y que 2006. Definitivamente sí. Porque 2006 ya pasó 35 y 35. Sí, y en 2012... ¿Qué fue 38, Peña? Más o menos, 38. más o menos. Pero también en ese hay que tener en cuenta, eran partidos individuales los que estaban... No, sí había coalición. Hubo una coalición. O sea, a ver, fue PRD, MC, bueno, Convergencia MC. Bueno, sí. PRD, MC y PT. Es cierto. El del bloque de la izquierda. El bloque de la izquierda, es Después cierto. PRI, Verde, PANAL, que esos siempre han sido aliados. Siempre han sido aliados. No hay cambios. Exactamente. Y el PAN sí fue solo. El PAN iba solo. El PAN sí fue solo. El PAN iba solo, sí. Incluso el PAN fue solo en el Estado de México. Pero lo que estamos viendo es, ahora sí, la consolidación de esas 3 estructuras nos llevan a pensar que el modelo tiene que tener, o que va a tener transformaciones hechos no por intención de los partidos, sino por la intención de la búsqueda de voto. Andrea, las encuestas, ¿cómo hay que tomarlas? Sobre todo ahorita que salen tantas encuestas todos los días. Pues... ¿Con reserva? Pues con reserva, seguramente. Sobre todo, quizá cuesta un poco de trabajo, pero se trata también de observar la metodología con que se llevan a cabo y que se presentan los resultados. Y la verdad es que ahora estamos en un momento en que todavía, tú dices, son muchas, van a ser muchas más claro, de aquí en adelante. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque, digo, también es parte del trabajo que hacen los institutos electorales, pero lo que se tendrá que tomar en cuenta es cuántas son encuestas reales, hechas con encuestadoras de prestigio, por encuestadoras con prestigio, trayectoria y método, sobre todo. Y encuestas donde hay que más bien dudar de la validez de lo que sustentan, y no tanto por los datos que arrollan, sino porque vamos a ver en campaña muchos candidatos luego decir, la encuesta X dice que somos los punteros. Y al mismo día otro candidato mencionando otra encuesta, diciendo no, porque hay otra encuesta que dice que el puntero soy yo. Vamos al corte, seguimos platicando esto. Por cierto, está el blog. Es interesante porque ahí pueden ver también poll of polls, o encuesta, permite más o menos conocer todas las series. Vamos al corte.